Ya, bueno, ahorita vamos a abordar las temáticas de la unidad 2. Ya, bueno, usted sabe que irlo abordando rápido porque el tiempo es corto. Ya, entonces para ahora está planificado lo que es la atención de enfermería en pacientes con trastornos musculoesqueléticos. Ya, aquí vamos a encontrar diferentes patologías que van netamente a centrarse en esta parte musculoesquelética. Ya, como para empezar, como un concepto básico, nos dice que las patologías musculoesqueléticas, como su nombre lo dice, afecta tanto músculos como la parte de los huesos. Ya afectan la espalda, cuellos, hombros, extremidades superiores e inferiores. Es decir, comprende cualquier daño que se dé en la articulación y otros tejidos, pero obviamente los cuadros, los más graves, los más dolorosos que presenta la población es de nivel lumbar, a nivel de la espalda. Estas molestias pueden ser desde pequeñas molestias hasta dolores muy graves o muy críticos que afecten el bienestar del paciente. Ya aquí tenemos diferentes patologías. Tenemos la primera que es la osteoporosis. Esta se caracteriza por una disminución de la densidad de los huesos, ¿ya? ¿A causa de qué? De la pérdida del tejido óseo normal, ¿ya? Hay una disminución de la resistencia del hueso frente a los traumatismos o la carga y por eso hay una aparición de fracturas. Las personas que ya tienen osteoporosis, como puede ver en la imagen, los huesos tienen los poros más grandes, es decir, están más frágiles, más débiles, a diferencia del gráfico de la derecha, en donde están los poros más pequeños, es decir, que se ve el hueso más resistente. Entonces, por lo general, los pacientes que tienen osteoporosis, la mayoría ya son adultos mayores. Y cuando estos sufren de alguna caída, la mayoría sufren fracturas a nivel de cadera. ¿Por qué? Porque estos huesos ya no están resistentes, ya están muy frágiles, muy porosos. Ya también tenemos otra enfermedad, que es la enfermedad del Paget, que es la osteitis deformante. Ya es igual, es un tipo de osteoporosis en donde la enfermedad interrumpe el reemplazo del tejido óseo viejo por tejido óseo nuevo. Es decir, que no hay este reemplazo. Y por lo general se manifiesta más en la pelvis, el cráneo, la columna vertebral y las piernas. Incluso nos dice que en esta enfermedad de Paget los huesos pueden volverse frágiles y pueden deformarse, así como lo vemos en el gráfico de ahí, como sus piernas se han ido deformando, están arqueadas. ¿Ya? Tenemos otro tipo de infecciones que se dan a nivel del hueso. Tenemos la osteomielitis, que es la infección de los huesos. Siempre cuando yo escucho el término mielitis o itis, es infección. Entonces, en este caso, como es mielitis, infección del hueso porque es osteomielitis. ¿Ya? Pueden llegar a un hueso por diferentes causas, ya por diferentes vías de entrada. Pueden llegar esta infección al hueso entrando a través de la sangre o a veces cuando hay una herida cerca al hueso y entra mediante esta herida, digamos, algún germen, alguna bacteria. Por eso es muy importante que los pacientes que tienen heridas abiertas, el personal de salud, el personal de enfermería tenga un correcto lavado de manos, tenga un correcto técnica estéril con los guantes, con todas las soluciones. ¿Para qué? Para que no vaya a ingresar algún germen, alguna bacteria a la herida y pueda introducirse al hueso y darse esta osteomelitis. ¿Cuáles son los síntomas característicos de esta osteomelitis? Principalmente, pues, el dolor y la fiebre. La fiebre siempre va a estar en una infección y obviamente si hay fiebre también hay la presencia de escalofríos. ¿Ya? También tenemos otra enfermedad que es la artritis reumatoide, ¿ya? Esta enfermedad es inflamatoria crónica, ya inflama las articulaciones, especialmente de las manos y los pies. Esto se da cuando el sistema inmunológico del cuerpo ataca a sus propios tejidos, ¿ya? Afecta el revestimiento de las articulaciones y causa una inflamación dolorosa. Los pacientes que tienen artritis tienen una deformación y tienen mucho dolor. También se da una erosión del hueso y la deformidad de las articulaciones y pues el tratamiento óptimo para esta artritis reumatoidea son fármacos antirreumáticos que permiten que no haya mucho dolor, que disminuya la inflamación y que retarde esta deformidad. ¿Ya? También tenemos otra patología de trastornos osteomusculares que tenemos a la gota y a la artritis gotosa, que es un tipo de artritis que se caracteriza por dolores agudos, enrojecimiento y sensibilidad de las articulaciones.
A menudo el más afectado es el dedo gordo del pie. ¿Y por qué se da esto? Porque hay demasiado ácido úrico que se cristaliza y se deposita en las articulaciones dando o provocando esta inflamación. Como vemos en el gráfico superior, ahí vemos cómo los cristales del ácido úrico se concentran en esta parte y ahí es donde se inflama y se da esta inflamación o artritis gotosa por la acumulación de demasiado ácido úrico. Ya aquí tenemos la valoración que debe de realizar enfermería en estos traumatismos, fracturas, luxaciones y esguinces, porque también forman parte de patologías de los trastornos musculoesqueléticos. Ya. Entonces, cuando yo me refiero al término traumatismo, ¿ya? Tiene que ver con cualquier agresión que sufre el organismo, cualquier golpe, cualquier caída que sufre el organismo como consecuencia de acciones tanto de agentes físicos o como mecánicos, ¿ya? Es decir, tuve un accidente de tránsito, es un traumatismo. Si se me cayó, no sé, me caí y me golpeé con una puerta, es un traumatismo, ¿ya? En medicina, ese, sin embargo, se identifica por lo general como el paciente traumatizado, alguien que ha sufrido heridas serias que ponen en riesgo su vida y que puedan resultar en complicaciones secundarias tales como shock, paro respiratorio y muerte, ¿ya? Entonces, en la salud, el término traumatismo lo vamos a utilizar cuando el golpe o el trauma ha sido demasiado fuerte y que el paciente puede incluso morir. Por eso le digo que cuando hay un accidente de tránsito se dice traumatismo cráneoencefálico, de un traumatismo torácico, es decir, que el impacto fue demasiado fuerte y que puede verse complicada la salud del paciente. ¿Ya? Aquí tenemos los traumatismos según la zona afectada, y estos se van a clasificar en traumatismos articulares y traumatismos óseos. Ya cuando hablamos de articulares es la articulación, ¿no es cierto? Es la unión de dos partes, de dos huesos. Ya entonces puede haber una luxación, ¿no es cierto? Que es cuando hay la separación de estos dos huesos. Puede haber un esguince, ¿no es cierto? Que es el esguince cuando hay un desgarro o una rotura de los ligamentos. Puede haber una dislocación, ¿no es cierto? Que hay una separación total de la parte donde se une la articulación, o incluso puede haber una fractura, que es en cambio la pérdida de la continuidad del hueso, es decir, cuando se parte, se divide en dos, ¿ya? Y también pueden haber los traumatismos óseos, ¿ya? Que afectan netamente al hueso. Pueden ser también igual los esguinces, las luxaciones, ya sean fracturas completas, incompletas, fisuras, polifracturas, tanto abiertas como cerradas, o puede haber una conminuta. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de fracturas. Tenemos que es el transverso, el que es horizontal, el que es el lineal, el oblicuo desplazado, el espiral, el tallo verde y el triturado, es decir, espérame un ratito ya, perdón, tengo una llamada.
Ya. Vamos a seguir, perdón, Josie, gracias. Ya, también tenemos los esguinces, y cuando nos referimos a esguinces, es la lesión de los ligamentos. Por ejemplo, aquí cuando tenemos una articulación, por ejemplo, aquí de estos dos huesos, están rodeados de ligamentos. Y, por ejemplo, cuando utilizamos los típicos tacones y se nos dobla el pie, estos ligamentos se estiran, se pueden llegar a lesionar, estirar, incluso a romper. Entonces, estos son los típicos en esguinces, donde hay una lesión de los ligamentos que se encuentran alrededor de las articulaciones. Los ligamentos están formados por fibras fuertes y flexibles que van a sostener a los huesos, ¿ya? Y cuando estos se inflaman es cuando el dolor es demasiado fuerte. Si se estiran mucho, pues obviamente puede darse una ruptura, como vemos aquí en el grado 3, y la articulación pues obviamente duele y se inflama. Y pues obviamente a veces necesitan que les hagan una contención del pie para que no lo mueva hasta que éste se recupere. Ya, estos son los esguinces, inflamación de los ligamentos, ¿ya? ¿Qué síntomas hay en un esguince? Pues obviamente los principales son el dolor, obviamente, la hinchazón, la rigidez articular, porque ya no podemos moverlo con la misma fluidez que se lo hace, y obviamente puede haber un cambio de color, una equimosis, cuando a veces hay una rotura de alguna venita, entonces se va a ver como un moretón, esa es la equimosis, un moretón. ¿Cuáles son los primeros auxilios que debe de hacer enfermería ante un paciente que tenga un esguince? Pues obviamente se le va a aplicar un hielo a nivel de la lesión del esguince para reducir la inflamación. Hay que tener en cuenta que jamás se aplique el hielo directamente en la piel porque le puede producir una quemadura. Siempre se pone el hielo en una fundita, en una funda de almohada, en una telita, en una toalla y de ahí se pone a la piel. ¿Por qué? Porque como le comenté, si yo pongo el hielo directamente a la piel puedo producirle una quemadura. ¿Ya? Por eso dicen no aplicar directamente sobre la piel. También se puede realizar un vendaje o una férula alrededor de la parte afectada para limitar el movimiento. Como hay una parte que está inflamada, pues obviamente lo que queremos es que no haya mucha movilidad para que éste se vaya desinflamando y se restaure. ¿Ya? Otro cuidado que se puede hacer en estos esguinces es mantener elevada la articulación a nivel del corazón, así como vemos en esta imagen. Déjeme ver si puedo poner el puntero. ¿Ya? Vemos aquí, esto se eleva la articulación, como vemos en este gráfico, y pues obviamente descansar la articulación afectada por varios días. No forzarla porque vamos a agravar más la situación de la lesión. ¿Ya? ¿Qué se valora? Pues las articulaciones afectadas pueden tener un aspecto normal, ¿no es cierto? Se la puede ver normal, un poco hinchada, pero va a haber dolor, hay que valorar qué nivel de dolor hay, si no hay chirridos, porque a veces cuando uno hace doblar la articulación se escucha cómo suena esta articulación. Eh, También hay que palpar para observar aumentos de regularidad y si no hay algún tipo de bulto, si no hay un tamaño de articulación, una deformidad que pueda llamarnos la atención. Hay que ver el grado de movilidad, decirle al paciente cuánto puede mover la extremidad, si la puede flexionar y si dicen no, pues tampoco vamos a forzar. Valorar si hay limitación de movimientos, también digamos si hubo un golpe a nivel de columna vertebral, hay que valorar los niveles, qué movimiento tiene, para ir viendo según eso el grado de afectación. Si el paciente tiene demasiado dolor, pues obviamente el grado de afectación puede ser superior y pues todo eso se va reportando al médico. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer prevención para que exista esta disminución de lesiones en las luxaciones? Pues obviamente la mayoría de estos esguinces se dan a nivel de talón, con los típicos tacos, ¿no es cierto? Se nos dobla el pie y ¡auch! Entonces, ¿cuál es la recomendación a nivel de prevención? Que hay que utilizar un calzado protector, un calzado seguro que permita a la persona manejarlos correctamente. A veces se ponen tallas que no son las suyas, se ponen tacos demasiado altos eh, eh, que no se puede utilizar. Entonces,
Bueno, otra es zapatos que ajustan a los pies de manera apropiada, a veces se utilizan muy apretados o muy flojos, evitar zapatos con tacones muy altos, realizar estiramiento o calentamiento de los pies, o sea, practicar deportes y pues evitar realizar deportes o actividades en las que no se haya entrenado. Cualquier actividad que se vaya a hacer mucho esfuerzo físico necesita que se haga un calentamiento previo para evitar estos esguinces. ¿Ya? Em, ya, ya. Luego tenemos las luxaciones, ya como su nombre lo dice, en cambio la luxación es cuando hay una separación de la continuidad de la articulación. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen, si ven, esto está normal y mire cómo hay la luxación. Sale de esta articulación y se separa. Ya, esta es una luxación que sale de su unión. Entonces, la luxación es la separación permanente, ¿no es cierto?, de dos partes de una articulación. Se diferencia del esguince, ¿por qué? Porque no vuelve a su posición normal. En un esguince se nos dobla el pie, pero automáticamente regresa, lo volvemos a enderezar al pie, pues, y solo queda el dolor. Pero en cambio la luxación ya es un problema un poco más complejo. ¿Por qué? Porque la unión de los dos huesos se separa, ¿ya? Y pues ahí necesitamos de una intervención, ya sea pues del traumatólogo, que él mediante sus maniobras pues va a hacer los movimientos adecuados para que la articulación pues quede nuevamente en su posición adecuada. Las luxaciones que mayores se dan son los a niveles de hombro, porque están como que más propensas a luxaciones, a veces por el peso que a veces cargamos a nivel de hombros. Hay personas que cargan bastante peso. También puede darse por alguna caída, algún enfrentamiento, ¿no es cierto? Siempre se dan las luxaciones mayores en el nivel del hombro. Para diagnosticar, pues obviamente se lo hace a través de la palpación, porque ya se va a ver que un hombro está más bajo, pero también a través de una radiografía o una resonancia magnética. Ahí vamos a ver claramente en dónde está el hombro, dónde está desubicado, dónde se encuentra, para poderlo ubicar correctamente. ¿Cuáles son los síntomas que se dan en los problemas de luxación? Es el dolor intenso cuando se realiza el movimiento. Se va a dar una deformidad porque miren, por ejemplo, en esta imagen de aquí, mire el hombro cómo se encuentra del paciente, donde tiene la luxación y el hombro que está normal. Entonces sí va a haber una deformidad porque el hombro sale de su sitio. Va a haber una incapacidad de movimiento porque le duele y obviamente va a haber hinchazón e inflamación en esta zona. Los primeros auxilios que se puede dar en ese momento, pues obviamente es inmovilizar la articulación, es decir, para que el paciente no la mueva. Vamos a hacer un vendaje, un cabestrillo ahí, hay que hacerle un reposo absoluto de la zona, no lo tiene que mover. No hay que intentar colocar el miembro afectado en su lugar, esto lo hacen profesionales, yo no voy a intentar ponerle o ubicarle el hombro donde tenía que estar, eso lo hace el médico con una previa radiografía. Hay que trasladarlo a un hospital porque ya ahí lo van a valorar, ahí le van a hacer la radiografía y pues obviamente le enviarán con una férula. Ya, espérame un ratito, yo sí tengo un problema acá, ya continúo. Ya le hice, no se preocupe.
Ya, ahora sí, ya, cero interrupción. Ya, en lo que es la luxación, pues obviamente que se va a valorar el nivel del dolor para según eso, pues poderle ayudar al paciente con un analgésico. También se va a valorar qué nivel de sensación o movimiento tiene el paciente para ver cuán afectado está. Se va también a describir cómo ocurrió el traumatismo, cómo es que se dio esto, si puede estar cargando algún peso, si se cayó o tuvo alguna pelea, ¿no es cierto? Hay que corroborar, corroboración de la lesión, ¿no es cierto? Hay que oír, ¿no es cierto?, cómo está esa lesión, si no hay algún chasquido, algún sonido. Hay que hacerle una prueba de imagen para ver si no solo es luxación o también hay una fractura. Por lo general, datos objetivos, a veces a nivel de la zona se percibe como que está inflamada, está caliente, hay que ver si hay deformidad, aunque la deformidad va a estar obvia, porque cuando hay luxación, como hay la separación, va a haber deformidad. Le van a aplicar un aparato de inmovilización, una férula, un cabestrillo. Pues obviamente también se va a verificar los signos de afección circulatoria para ver si no ha afectado alguna arteria, alguna vena. Ya, otro traumatismo que se puede dar a nivel de huesos es la fractura, que es la pérdida de la continuidad de la normal de la sustancia ósea. Esta fractura puede ser total, puede ser parcial, como consecuencia de golpes, fuerzas o tracciones, intensidad, ¿no es cierto?, que superan la elasticidad del hueso. Esta fractura puede ser oblicua, como vemos en esa imagen, puede ser con minuta, es decir, que se hace añicos en una parte, puede ser en espiral o puede ser compuesta, es decir, que hay una separación completa del hueso. Cuando hay una fractura compuesta, por lo general es cuando hay un accidente de tránsito y una parte del hueso se separa y puede llegar a salir a la parte exterior. ¿Ya? Entonces, estos son los diferentes tipos de fractura que hay. Además, se clasifican las fracturas en fracturas incompletas, es decir, que no abarca todo el hueso. A veces son fracturas mínimas como fisuras, que con una inmovilidad pues se recupera inmediatamente. En cambio, también tenemos fracturas completas en donde ya hay una lesión total del espesor del hueso. Se pueden dividir en fracturas completas simples y en fracturas completas con desplazamiento, ¿ya? Las fracturas completas simples tienen un trazo único, dice, y no hay desplazamiento, mientras que las fracturas completas con desplazamiento pierden esa alineación, es decir, se separa el hueso. En cambio, tenemos la fractura con minuta, es en la que existe más de un trazo de fractura, por lo general se lesiona como un añisco, como que si lo hubieran triturado el hueso, eso es una fractura con minuta. Y pues acá tenemos qué estudios se deben de realizar o qué pruebas se deben de aplicar para diagnosticar, ¿no es cierto?, cómo están los huesos. Hay diferentes. ¿Ya? Como principal tenemos la radiografía, que es la más básica, que permite apreciar cómo los huesos, cómo las articulaciones se encuentran. Para esta radiografía tenemos que preparar al paciente, se le va a indicar que se va a examinar, ¿no es cierto?, que se le va a pedir que se retire las joyas, todos los objetos metálicos y por lo general se le da una bata para que se cubra y se saque la demás ropa. Otro examen de diagnóstico es la mielografía. La mielografía es un tipo de examen radiográfico igual, pero que se diferencia porque aquí vamos a necesitar un líquido, un medio de contraste que se le inyecta al paciente y se va irradiando por todos los huesos para detectar patologías de la médula espinal, incluida la ubicación de una lesión, quistes, tumores de la médula espinal. Entonces la mielografía es un método radiográfico, pero específicamente para ver alguna lesión a nivel de la médula ósea de la columna. ¿Cómo se prepara el paciente para una mielografía? Pues el paciente tiene que ir en ayunas para prevenir que no tenga vómitos por esta sustancia de contraste que se le aplica. Hay que informar al paciente sobre el objetivo de la prueba diagnóstica. Hay que decirle que esta prueba pues es para ver cómo está su columna vertebral, si no tiene algún tipo de tumor o algún tipo de deformidad a nivel de la columna.
Hay que advertirle que hay la posibilidad de que sienta un ardor cuando se le aplique este líquido de medio de contraste. Puede haber un enrojecimiento, calor o dolor de cabeza. Incluso a veces aparece un sabor salado, náuseas y vómito cuando se inyecta el contraste. Y comunicar a ver si existe cualquier signo o molestia, pues que puede haber. Ya otro método de diagnóstico tenemos la artrografía, que es la visualización radiográfica de las articulaciones, ya netamente articulaciones, por eso se llama artrografía. Igual hay una inyección de un líquido de contraste y su objetivo pues obviamente es observar los tejidos blandos como los ligamentos, los cartílagos, que a veces no se pueden ver en una radiografía normal. Entonces, esta artrografía nos va a permitir ver las articulaciones con sus ligamentos y sus cartílagos, ¿ya? Ayuda a detectar trastornos como quistes sinoviales, que a veces hay quistes a nivel de la unión de las dos articulaciones. ¿Cómo se prepara el paciente para este diagnóstico? Si fuera el paciente se le va a anestesiar la articulación, pero que va a notar un poco de hormigueo o presión a medida que se vaya inyectando esta anestesia. El paciente para esto tiene que permanecer quieto durante todo el procedimiento, a menos que se le pida que vaya moviendo la articulación para que vayan captando las diferentes imágenes. Si el paciente es alérgico a estos medios de contrastes, pues, o al yodo o cualquiera de estos, hay que hacerle un consentimiento informado en donde él dice que es alérgico a estos medios de contrastes. ¿Ya? ¿Qué atención posterior se le debe dar a este paciente? Pues después de esta artrografía, tiene que mantener un reposo de la articulación durante 12 horas. Y si es que hay inflamación de esta articulación que está afectada, pues se le puede aplicar hielos para que disminuya la inflamación. Y pues igual se le puede comunicar que puede presentar crepitación de la articulación, es decir, sonidos, pero que este va a desaparecer al cabo de 1 a 2 días, ¿ya? Porque como se le inyectó este medio de contraste, este líquido, puede ser que todavía esté presente en la articulación y por eso sienta como que un chasquido, un sonido, ¿ya? También tenemos otra prueba diagnóstica que es la gammagrafía ósea, que es para obtener imágenes del esqueleto con una cámara de gammagrafía. Después de una inyección intravenoso, se le inyecta igual un medio de contraste en cual acumula los puntos de mayor metabolismo. Y aquí con este líquido de contraste vamos a poder ver los puntos donde hay mayor metabolismo, donde se puede ver mayor acción y por lo general son las partes de la pelvis, de la columna, de los huesos, de las articulaciones, entonces esta imagen nos va a permitir tener una mejor visión. ¿Cómo se prepara el paciente? Igual, se le inyecta el líquido de contraste, también se le recomienda que no tiene que beber grandes cantidades de líquidos antes de la prueba. Eh, deberá, ¿no es cierto?, se le va a aplicar una cantidad de líquido durante la inyección, que es un indicador de la gammagrafía. Este líquido elimina, ¿no es cierto?, se va a ser eliminado por los riñones, este líquido que le aplica y que es captado por los huesos. Este líquido que siempre se aplica es para que la imagen salga un poco más clara, pero solo se los va a aplicar en diferentes tipos de diagnóstico. También se obtiene un consentimiento informado y pues también se indica que el paciente se retire cualquier tipo de metal que tenga. Siempre cuando sea cualquier tipo de imagen que se vaya a utilizar rayos X, siempre tiene que estar libre de metales, siempre. ¿Ya? Luego tenemos la tomografía, esta también es conocida, y es en donde nos muestra en detalle un plano específico del hueso afectado. En la tomografía también podemos ver si existe presencia de tumores, del tejido blanco, lesiones de los ligamentos o de los tendones. Este puede realizarse con el líquido de contraste o no, o sea, no hay como que una condición específica. ¿Cómo se prepara el paciente? Se le informa al paciente que le vamos a hacer una tomografía, que se debe de acostar en una mesa en el centro de un aparato que va a ingresar como un túnel que es de rayos X, y hay que decirle que se tiene que mantener inmóvil para la prueba. Y en el caso de que se le vaya a aplicar el medio de contraste, eh, hay que decirle que no tiene que pues ni comer ni beber nada durante 4 horas antes, porque se le va a aplicar ese medio de contraste. Y si es que no se le aplica, pues obviamente ya no se le dice eso.
Se le menciona, pues, como lo dije antes, siempre retirarse todo tipo de metal y joyas. ¿Ya? También tenemos la resonancia magnética, que es un procedimiento igual no invasivo que permite obtener imágenes totales, principalmente de la columna vertebral, sin utilizar ningún tipo de líquido de contraste. Ya puede detectar lesiones de la médula, traumatismos óseos, ocultos, tumores, discos degenerados. Para eso el paciente hay que prepararlo y se le indica que se quite todos los objetos de metal. Como ve, todo esto se va repitiendo. Averiguar si tiene historia clínica o historia de colocación de grapas, de placa o objetos metálicos dentro de su cuerpo, porque a veces han tenido fracturas anteriores en donde tienen placas metálicas dentro de su cuerpo, entonces todo esto hay que preguntarle al paciente. ¿Ya? Otro medio de diagnóstico también es la biopsia ósea, ¿ya? Cuando escucho biopsia es cuando extraigo una parte del órgano que quiero estudiar, entonces consiste en extraer un fragmento del hueso o tejido para su estudio histológico y puede realizar con el enfermo bajo anestesia general o local. Es decir, para esta biopsia le pueden realizar con anestesia local o anestesia general para que no sienta mucho ese dolor. La muestra se obtiene por extirpación quirúrgica o por perforación con aguja. Aguja puede darse de las dos maneras. Mediante esta biopsia ósea es útil para diagnosticar tumores benignos de los malignos. Es decir, puede darse de las dos formas, ya sean malignos o benignos, ¿ya? Entonces aquí vemos cómo ingresa ya la aguja hacia el hueso de donde quiero obtener ese tejido del tejido óseo para llevarlo a un estudio. ¿Cómo lo preparamos al paciente? Pues se le informa al paciente la técnica y el lugar de la biopsia, de donde le van a sacar un poquito de tejido. Hay que pedir al paciente que venga con un ayuno de 8 horas, ya que se le puede aplicar anestesia, entonces necesita estar en ayunas para que no vaya a tener vómitos, ¿ya? Pero cuando la biopsia se lo va a hacer solo con una aguja, se le puede aplicar solo anestesia local, pero cuando es una extirpación quirúrgica, o sea, va a ser algo con una abertura con bisturí, entonces sí se le hace con una anestesia general. Cuando se le aplica una anestesia local, hay que preparar al paciente, decirle que puede sentir una pequeña molestia, es una presión con el taladro, porque cuando hay que perforar el hueso para poder extraer esa muestra. Y eso. Asistencia posterior, pues hay que controlar la herida, el vendaje que tenga después de la biopsia, ver qué secreción está eliminando, si no hay algún tipo de signo de infección. Y pues darle obviamente la medicación que esté indicada. Por lo general, lo básico son analgésicos debido a al traumatismo o la lesión que se le hace para poder obtener la biopsia. Ya, estos son los signos de infección cuando hay una herida quirúrgica, que es muy importante conocer. A veces hay exudados, presencia de pus, ¿no es cierto? Hay que saber de qué color es, si es amarillento. La supuración, puede haber abscesos, puede haber retraso de cicatrización, puede haber una dehiscencia de herida, es decir, que ésta se separa de los lados que fueron unidos. Entonces siempre hay ese riesgo de infección. Ya, otro estudio también que hay es el análisis del líquido sinovial. No es que la unión de las dos articulaciones siempre hay un líquido que permite que los huesos, ¿no es cierto?, se muevan. Entonces, a veces en este líquido pues, hay problemas, entonces lo que hacen es extraer una pequeña cantidad de este líquido que está en la parte articular y es útil para detectar, ¿no es cierto?, si no hay algún tipo de infección, si no hay cristales, si no hay sangre. Y pues esta técnica que se lo hace es una artrocentesis, que es la extracción del líquido a través de una aguja. ¿Cómo se lo prepara el paciente? Pues igual se le explica la técnica que se le va a realizar, que puede notar una sensación de dolor cuando se le vaya aplicando el analgésico o la anestesia. ¿Ya? Que tiene que mantener la pierna súper inmóvil cuando le vayan a hacer la extracción del líquido, porque si se mueve le puede causar alguna herida. Tiene que venir con un ayuno de 6 a 12 horas. Se debe de controlar los signos vitales. Se debe de ver que está el consentimiento informado firmado. Pues obviamente posterior a esta intervención se debe de valorar los signos de infección, de dolor. Y pues
el personal de enfermería pues debe de verificar que esta muestra que se ha sacado de la líquido sinovial llegue correctamente al laboratorio. También tenemos la artroscopía, que consiste en la visualización directa en el interior de la articulación, es decir, que meten como una cámara ahí dentro de la articulación mediante el endoscopio introducido a través de una incisión quirúrgica. Entonces, ¿cómo lo preparamos al paciente? El personal de enfermería debe de colocar de espaldas sobre una mesa quirúrgica al paciente. Se limpia el miembro y se aplica una venda elástica. Se avisa al paciente que sentirá dolor a medida que se va inyectando y se indica que si el paciente, o sea, que se mantenga en ayuno y que si puede eliminarse o rasurarse esa parte del vello, pues donde se va a hacer el estudio, pues que lo haga. Ya, entonces, ¿qué intervenciones de enfermería se tiene que dar aquí en los pacientes que van a realizar estos exámenes? Pues obviamente se le va a informar al paciente sobre la técnica que le van a realizar. Hay que darle confianza al paciente porque el paciente muchas de las veces lo que tiene es miedo. Entonces siempre uno apoyarlo al paciente, aconsejarlo, tranquilizarlo, explicarle por qué se le está haciendo eso, decirle qué actividades se le va a hacer, enseñarle al paciente cómo cooperar, explicarle las necesidades del equipo, ¿no es cierto? Las funciones que cada quien va a hacer, quién le va a hacer la intervención, cómo tiene que estar, si tiene que estar quieta y todo eso. Ya que importante que es disminuir la ansiedad de mi paciente, porque, por ejemplo, si hay que hacerle una intervención quirúrgica y el paciente está con una presión alta, no lo van a operar. ¿Por qué? Porque hay riesgo de que haya una hemorragia. Entonces, siempre tratar de que el paciente esté tranquilo. Control de infecciones, ¿no es cierto? Uno como profesional siempre tiene que estarse desinfectando las manos para no propagar o llevar alguna bacteria o bicho a mi paciente. El fomentar el reposo, inmovilizar al paciente en la herida donde esté afectada, porque como estamos viendo todo esto es traumatismos, ¿no es cierto?, de músculos esqueléticos. ¿Ya? Y aquí se termina esta parte de lo que fueron los trastornos musculoesqueléticos. Ya vamos a ver otro tema. Ya vamos a ver el otro tema.
Ya, bueno, vamos a ver ahora con la parte de infecciones de transmisión sexual. Este es un tema muy interesante, muy bonito, ya se lo ha visto antes, a veces en la escuela. Entonces, vamos a ver este tema. Lo que vimos anteriormente, pues se basaba netamente en lo que era traumatismos, pues, osteomusculares. Ahora vamos a ir a la parte sexual, la parte de enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Pues obviamente, como una introducción pequeña, pues estas enfermedades de transmisión sexual básicamente son los gérmenes, ¿no es cierto?, bacterias, virus, que se van a transmitir de hombre a mujer o de hombre a hombre, dependiendo, ¿no es cierto?, de los gustos o de la atracción sexual, mediante, pues, este enlace que es los órganos sexuales, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede definir esta parte de, de las enfermedades de transmisión sexual? Pues son un grupo de enfermedades, de infecciones que están producidos tanto por virus, bacterias y ciertos parásitos que se van a transmitir, pues principalmente por este contacto sexual entre las personas. Eh, ¿Cómo se transmiten? Pues se transmiten, pues obviamente cuando hay este contacto sexual desde el órgano sexual, ya sea del hombre con el de la mujer, y obviamente de las personas que tienen pues sus diferentes orientaciones sexuales, ya sea hombre, hombre, mujer, mujer, también tienen este riesgo de que haya una transmisión de enfermedades eh, sexuales, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante aquí en estas ITS? Cuando escucho ITS son infecciones de transmisión sexual. Lo más importante aquí es la prevención, educar a la gente para que conozca las diferentes enfermedades que hay y cómo tienen que prevenirlas para evitar pues las consecuencias de estas infecciones. Algunas infecciones pues a veces pasan desapercibido, no se dan cuenta que a veces la tienen, pero en cambio hay otras infecciones que pueden producir cáncer, por ejemplo, la del virus del papiloma humano. Eh, el cuadro clínico, pues aquí vamos a ver el cuadro clínico, los agentes infecciosos y las lesiones. Vamos a ir con el primero, la gonorrea. Ya, esta gonorrea está producida por una bacteria que es llamada gonococo, ¿ya? Estas manifestaciones comunes que se dan, la persona que tiene esta gonorrea pues va a tener ardor al orinar, va a tener una secreción amarillenta que sale tanto por el pene o por la vagina y que por lo general se va a manifestar de 2 a 8 días después del contacto sexual, ni siquiera aparece inmediatamente, ¿ya? Como les dije, es una secreción amarillenta o purulenta y que puede provocar una infección de la uretra, una infección del útero, una infección de las trompas del falopio, que es la salpingitis, una infección de la faringitis cuando hay mucho el sexo oral. También puede haber una infección del recto cuando el sexo se lo hace a través del recto, o también puede haber una conjuntivitis, a veces cuando tienen las manos de este virus y se aplican o se soban el ojo, pues puede llegar incluso este virus a nivel de los ojos, ¿ya? Miren la gonorrea conjuntivitis, cómo afecta al ojo, cómo lo infecta. Una conjuntivitis por gonococo, ¿ya? Puede perder incluso el globo ocular, puede ser la infección tan grave que puede perder la visión. Van a haber secreciones altamente contagiosas, ¿ya? Otra patología tenemos la sífilis, que en cambio está producida por la bacteria llamada Treponema pallidum. La primera manifestación o la más conocida en la sífilis es que aparece una pequeña úlcera o llaga. La incubación de esta bacteria se da unos 2 o 3 semanas después del contacto sexual, ya. Que tengan claro que estas infecciones no aparecen como que inmediatamente. Esta úlcera o llaga no duele y generalmente desaparece después de algún tiempo, por lo que la persona a veces ni se dio cuenta o que tenía el sífilis y siguió contagiando a más personas o a su pareja misma, ¿ya? Entonces la sífilis es una úlcera, una llaga, entonces la lesión ulcerosa asociada a sífilis así se ve, no es doloroso y puede desaparecer en 4 o 6 semanas.
Si ocurre en la vagina, o sea, si esta llaga aparece dentro de la vagina o en el recto, puede pasar desapercibido. Como no duele, pues muchos ni siquiera nos enteramos. Ya miren esta sífilis chancro, que es otro tipo de sífilis. La sífilis chancro es una lesión ulcerosa en la mucosa de la boca, que es contagiosa al contacto de las mucosas. Miren la sífilis secundaria, igual verrugas asociadas a la sífilis, aparecen los genitales externos e internos, es altamente contagiosa. Hay también la sífilis con erupciones cutáneas, como lo puede ver ahí. Y también tenemos otra enfermedad que es la linfogranuloma venéreo, que es igual un tipo la causa principal es la clamidia trachomatis, que se manifiesta como pápulas o como nódulos, así como bolitas en el pene o la vulva, y afecta principalmente a los ganglios inguinales. ¿Ya? Miren estas lesiones ulcerosas en el pene, ¿no es cierto? Aquí tenemos un granuloma inguinal, que es de enfermedad bacteriana, es crónica y es progresiva. Aparece con nódulo rojízula o vesículas o pápulas. Se hace una diseminación periférica. Y ya. También tenemos infecciones por clamidias. En el hombre puede producir una infección de la uretra, en la mujer eh, una infección de la cervix o útero, ¿no es cierto? Puede producir infertilidad o embarazo ectópico, puede dar mucha picación o ardor al orinar y puede ser asintomática. Tenemos el condiloma acuminado, que es un tipo de verrugas que se da en la uretra, puede estar en el contacto interno de la uretra y son altamente contagiosas. Ya, el condiloma acuminado es también conocido, muy conocido como el virus del papiloma humano, que son a veces hay diferentes tipos del papiloma humano. Tenemos las verrugas genitales que son a veces muy pequeñas o muy grandes, pueden darse a nivel de genitales o de laringe, faringe, dependiendo de que si se ha hecho sexo oral. Y pues, como le dije, diferentes tipos y algunos tipos están relacionados con la aparición del cáncer uterino. Ya tenemos igual, pueden aparecer estas verrugas a nivel de la boca. Y ahí tenemos que dicen que hay alrededor de 14 tipos del virus del papiloma humano. Y los que tienen mayor o alto riesgo son el 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 y 68. Dos de estos, el virus de papiloma, el 16 y el 18, es el que causa el cáncer de útero, que está relacionado con el virus del papiloma humano. Entonces es importante conocer que estos dos son los principales que provocan el cáncer. ¿Ya? También tenemos el herpes genital primario, que es obviamente causado por el virus herpes tipo 2. ¿Cómo se manifiesta? Con lesiones vesiculares, son muy dolorosas. El contagio se da más cuando hay el periodo de las lesiones, ahí se da más el contagio. Ya tenemos las lesiones de herpes aquí en los genitales, tenemos las dos imágenes, tanto en la vagina como el pene. Tenemos también otro tipo de patología que se llama el molusco contagioso, que es un pox virus que va de 2 a 7 semanas después de la exposición. Un cierta pápula rojiza con una umbilicación central, es una pápula específicamente, y pues la transmisión es del contacto directo piel con piel, ya se puede la persona contagiar. También tenemos la hepatitis B. La hepatitis B también puede ser contagiado a través del contacto sexual. Los síntomas principales son pérdida de apetito, náuseas, vómito, dolor articular y coloración amarillenta en los ojos. Y como lo dije, se puede infectar a través de las secreciones vaginales, del semen, pero también a través de la sangre y la saliva. Por eso es que nosotros como personal de salud tenemos el riesgo de contagiarnos con hepatitis B a través de inyecciones contaminadas. Por eso es importante aplicar la vacunación contra la hepatitis B. Hay también la escabiasis, la sarna. Imagínense, o sea, esta parte. Hay personas que hay tanta desaseo que puede llegar a tener este tipo de ácaros que invaden, ¿no es cierto?, la parte de ahí y produciendo pruritos como tipo piojitos, como pulguitas, ¿ya? Ese es un ácaro que produce la sarna, ¿ya?
Mire cómo es el animalito, invade la piel, produce pápulas y vesículas y mucha picazón. También puede darse la pediculosis, también hay tanto desaseo, pues obviamente puede llegar a albergar a piojos, ya las ladillas también. También tenemos otro tipo de la tricomoniasis, que es un parásito, que en la mujer va a producir una vaginitis, una secreción espumosa, amarillenta, fétida, puede producir picazón, o a veces también puede ser asintomática. En el hombre también igual afecta la parte de la uretra, la próstata, las vesículas seminales. Eso. Ya también tenemos otro que es el sarcoma de Kaposi, igual que hay aparición de tumoraciones asociadas al virus del herpes 8, porque también hay tipos de herpes en pacientes con SIDA. En los pacientes con SIDA cualquier virus le afecta mucho más. Ya, entonces, ¿qué es lo más recomendable cuando yo sienta que tengo algún signo, algún síntoma que me llama la atención a nivel de mis partes síntomas? Acudir inmediatamente a un médico. Dice que en el hombre los primeros síntomas de una infección de transmisión sexual son externos y fáciles de percibir. En cambio, en la mujer la mayoría son internos y son más difíciles de descubrir. ¿Ya? ¿Y qué se debe de hacer si se adquiere una enfermedad de transmisión sexual? Pues acudir inmediatamente al médico, tomar tomar adecuadamente y correctamente la medicación que nos ordene el médico, no tener relaciones sexuales hasta asegurarse que la enfermedad ha desaparecido completamente. ¿Qué debe hacer? Pues informarle a su pareja sexual que le han detectado dicha enfermedad para que ambos reciban el tratamiento. Y pues hay que tener bien claro que no solo hay que tener miedo a estas enfermedades de transmisión sexual, sino hay que tener miedo que puede darse una enfermedad la más grave, que es el VIH-Sida. Entonces, ¿qué nos dice? Una vida sexual estable, es decir, tener solo una pareja sexual es la mejor prevención contra las infecciones de transmisión sexual y el SIDA, que es lo más grave. ¿Ya? Reducción del riesgo, personas sexualmente activas sería lo más importante, tener solo una pareja sexual o utilizar siempre el condón de lácteos o poliuretano como medio de barrera, incluir las ITS en los exámenes médicos regulares, es decir, cada vez que yo me haga algún examen para ver mi estado de salud, también hacerme exámenes para ver cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual. Aprender o reconocer los síntomas comunes de infecciones de transmisión sexual. Igual no usar drogas, incluyendo el alcohol, en situaciones potencialmente íntimas. ¿Ya? Otra, es importante también que cuando una persona está embarazada, pues le hagan las diferentes pruebas de VIH para poder detectar a tiempo y poder prevenir de que el bebé también nazca con VIH. ¿Ya? Otro también parte de la prevención es la abstinencia, es decir, abstenerme de tener relaciones sexuales. También tiene mucho que ver la fidelidad, tener una sola pareja sexual y también utilizar pues el medio de barrera principal, que es el condón. La regla importante es no volver a caer al agua nunca, para no ahogarse ni ahogar a los demás, no adquirir la infección ni infectar a otros. ¿Ya? Entonces es muy importante pues usar correctamente el condón. ¿Qué ventajas tiene el uso del condón? Pues nos protege de diferentes virus, bacterias, especialmente del SIDA. Protege también de un embarazo. Hay para todos los tamaños, es económico, se puede adquirir en varios lugares, ¿no es cierto? Excita a la persona, no es que le disminuya esta excitación y pues prolonga el acto sexual, ¿ya? Porque permite que haya diferentes encuentros en el mismo tiempo, entonces prolonga el acto sexual. Este es el condón masculino, ya también tenemos el condón femenino, ya. ¿Cómo se aplica el condón masculino? Bueno, eso ya. Tenemos el condón femenino, que es más grande, y también tenemos protectores para sexo oral, ¿ya? Entonces, el uso correcto del condón puede salvarle la vida. Este es un tema más que se está abordando. Vamos a hacer una pausa ya de unos 10 minutos. Nos vamos a volver a conectar a las 11:20, ya, para terminar con el último tema de hoy. Ya, Liz.